Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro seminario virtual sobre la identificación de personas en Colombia con un enfoque en dactiloscopia. Con los ponentes Karen Daniela Capella Ruiz, especialista en dactiloscopia, funcionaria actual de la Fiscalía General de la Nación, y Daniel Santiago Sarmiento Bueno, estudiante de la Tecnología de Investigación Judicial y Criminalística de la Universidad Militar de Granada. Ellos nos estarán compartiendo información fundamental acerca de la importancia de la dactiloscopia en Colombia, su historia, sus técnicas de aplicación y algunos casos prácticos que nos demuestren su relevancia en la investigación judicial. Finalmente, mi nombre es Carol Tatiana Bayona Sánchez y estaré actuando como moderador y organizador en este espacio académico. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Daniel Sarmiento. Primero que todo, buenas tardes. Soy Daniel Santiago Sarmiento Bueno, actualmente estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada en el Tecnólogo de Investigación Judicial y Criminalística. Cuéntanos, Daniel, cómo ha sido tu experiencia como estudiante de investigación judicial y criminalística. ¿Sabes algo acerca de la dactiloscopia? Bueno, mi experiencia con la dactiloscopía ha sido bastante enriquecedora. En clases hemos visto acerca de la dactiloscopía, que es una de las técnicas de identificación más antiguas, pero a la vez las más vigentes, debido a sus principios básicos: la perenidad, la inmutabilidad, la diversidad y la clasificabilidad de las huellas digitales. Estos 4 principios son los que dan confiabilidad y permiten que aún se use ampliamente en Colombia. Además, es importante señalar que la dactiloscopía no solo se utiliza en ámbitos de la criminalística, sino también en procesos administrativos y civiles, como lo son el registro de nacimiento, la expedición de la cédula de ciudadanía o diferentes accesos a bases de datos de seguridad. En el campo judicial, el análisis de huellas dactilares es esencial para establecer hechos delictivos, pues a través de técnicas de revelado o cotejo se pueden establecer la presencia de una persona en el lugar de los hechos, o ya bien sea para confirmar la identidad de la persona, cotejando con la base de datos en la Registraduría Nacional. Por eso considero que, aunque existen métodos modernos como lo son el ADN, la dactiloscopía sigue siendo la herramienta más práctica, rápida y accesible en la investigación forense en Colombia. Muchas gracias, Daniel, por compartirnos tu experiencia y visión como estudiante de formación. Ahora le cedo la palabra a nuestra invitada Karen Daniela Capella Ruiz. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este espacio académico. Soy Karen Daniela Capella Ruiz, graduada del pregrado de Tecnología en Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Sergio Arboleda, con formación en lofoscopia y dactiloscopia en la Escuela de Investigación Criminal de Policía Nacional de Colombia. Entonces, para empezar y dar un pequeño abrebocas, voy a hablarles de las técnicas de identificación de personas. Nos vamos a entrar en esta conferencia de la lofoscopia. Entonces, ¿qué es la lofoscopia? Es una ciencia dedicada al estudio de dibujos y de las crestas papilares que se encuentran en las yemas de los dedos, las plantas de las manos y la planta de los pies. Esta lofoscopia se divide en 3 estudios: la dactiloscopia, que es en la que nos vamos a centrar ahorita en esta conferencia; en la quiroscopia, que es el estudio de la palma de las manos; y el pelmatograma, que son el estudio del análisis de los pies, de las plantas de los pies. Entonces, ¿cuáles son los objetos de estudio de la dactiloscopia? Ya sabemos que la dactiloscopia es una ciencia que se encarga del estudio de las huellas digitales con el fin de identificar de manera plena a las personas. Para esto tenemos varios objetos de estudio, que son 3, las que principalmente se centran. En la primera están las personas vivas, que es posible tomar los registros de las huellas dactilares para mantener un control del individuo desde diferentes perspectivas, ya sea como los temas criminales, que son registros de aquellas personas que han cometido un delito, sea el control de y asimismo alimentar el registro de estas personas al nacer. Y también está el registro de electores, que es lo que busca que una persona está consciente y tenga condiciones de ejercer sus derechos políticos y emita un sufragio en una sola ocasión, y así poder evitar fraudes electorales.
El segundo objeto son los cadáveres, que como ya sabemos, se puede tomar huellas dactilares y permite la identificación de cualquier obsiso o datos de este. También cuando los cuerpos se encuentran en descomposición, con una única alternativa que es la identificación precisa a través de la dactiloscopia. Y también está la localización de personas extraviadas o desaparecidas, ya que permite indagar sobre el paradero de las personas por el simple registro dactilar. En este caso, la persona desaparecida haya muerto, se aplicaría entonces la técnica para reconocer el cadáver y así iniciar posibles investigaciones respecto a su muerte. Y así se relaciona con su desaparición. Listo. En esta práctica, entonces, encontraremos también los tipos de huellas. Esos tipos de huellas se dividen en tres. Están las huellas naturales, que son las de los dedos, las que principalmente cuando se forman cuando nacemos. Están las huellas latentes, que son las impresiones invisibles que hacemos siempre que vamos a tocar algún tipo de objeto. Y están las artificiales, que ya son las impresiones que se crean intencionalmente, como cuando uno va a aplicar tinta o algo así con una persona prendida y se plasma ya sobre un papel. Entonces, esos son los tres tipos de huellas. Ya para esto seguimos con las huellas reveladas, ya que estas huellas se pueden comparar en bases de datos, como en Colombia contamos con el AFIS, que es el Sistema de Automatización de Identificación de Personas, y este es administrado por la Registraduría y la Policía Judicial. Esta pues también permite el cotejo rápido y confiable de las huellas dactilares que se consigan. Para ilustrar cómo la dactiloscopia se aplica a estos casos reales y cómo es la importancia de los delitos, de que los peritos actúen con precisión, quiero mencionar también un caso muy comentado que aparece ahí en la pantalla, que fue la masacre de la frontera con Venezuela en el año 2018. En esta masacre se hallaron restos de 4 hombres en una zona cercana a la frontera, con las manos atadas y golpes letales. A estos hombres, los perpetradores dejaron panfletos amenazantes y que parecían un error pequeño, ya que pues con cada cuerpo aparecía un panfleto donde parecía que guerrilleros presentes, paracos fuera. En estos pequeños panfletos se encontraron huellas latentes que, aunque no eran visibles a simple vista, se podían revelar. Entonces los técnicos forenses utilizaron técnicas de revelado como polvos, químicos y eso para extraer las huellas que estaban adheridas al metal y también al papel. Una vez estas huellas fueron reveladas, se sometieron a un cotejo en el AFIS que maneja la policía, y aunque al principio no arrojaron resultados directos sobre la identidad de las personas que hicieron esta escena, sí permitieron vincular personas con el lugar del crimen. Este tipo de casos siempre nos muestran varios puntos claves, entre esos que los criminales pueden desaprender sin dejar huellas, o sea, no siempre pueden evitarlo. Que también las huellas latentes, aunque son invisibles al ojo, pueden siempre revelarse y siempre en alguna parte va a haber una huella. Y además de que también el cotejo dactilar en bases de datos como el AFIS, que ya lo mencioné, también la dactiloscopia no obra sola, como ya lo mencioné, siempre se puede combinar, es interdisciplinar con otras pruebas forenses para construir también una investigación robusta. En ese caso fronterizo, la ciencia forense dactilar fue una pieza determinante, ya que entre muchas otras, demostrando que incluso entre crímenes brutales, planificación criminal, la huella digital puede ser siempre un eslabón que conecta evidencia con otras personas responsables. Muchas gracias, Karen, por este caso tan ilustrativo sobre cómo las huellas resultan claves incluso en crímenes de alto impacto. Ahora, Daniel, desde tu formación académica y lo que conoces en la práctica judicial, ¿cómo se conecta todo esto con los procesos de identificación en una captura dentro del sistema penal colombiano? Bueno, en el marco de la captura, la identificación de huellas comienza desde lo más básico. Cuando la persona es capturada, se le lee sus derechos, debe firmar un formato y allí mismo la registra también, y ahí mismo también la registra, que funciona como la validación de identidad de ese documento. Posteriormente, ya en la URI o en la estación de policía se realiza la toma de dactilar, es decir, la impresión de las 10 huellas en un formato oficial.
Ese registro se digitaliza y se contrasta inmediatamente con bases como la de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el sistema anteriormente dicho AFIS de la Policía Nacional. De esa forma, no solo se confirma la identidad real del capturado, evitando que use un alias o suplantaciones, sino que también se cruzan antecedentes judiciales o anotaciones previas en muchos casos. En este punto donde se logra relacionar a un capturado con hechos anteriormente que estaban en investigación, precisamente gracias a que sus huellas quedaron en escenas de crimen y estaban almacenadas en el sistema. Así que la dactiloscopía, que a veces puede verse como algo técnico rutinario, en realidad es uno de los eslabones más sólidos para unir la investigación criminal con la actuación judicial efectiva. Muchas gracias, Daniel, por tu explicación tan clara y completa. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio de interacción con nuestro público. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat. A ver, una pregunta que nos llega es: ¿qué pasa si una persona intenta alterar sus huellas digitales para evadir a la justicia? Muy buena pregunta. Aunque algunas personas intentan quemar o cortar sus huellas, la regeneración de la piel vuelve a formar el mismo diseño papilar, porque está definido genéticamente, incluso si la alteración fuera muy grave. Siempre hay otras áreas del cuerpo como huellas palmares o plantares que también permiten la identificación. Otra pregunta que nos llega es: ¿la dactiloscopia sigue siendo confiable frente a métodos modernos como el ADN? Sí, totalmente. El ADN es más costoso y requiere laboratorios especializados, mientras que la dactiloscopia es más rápida, económica y puede aplicarse de inmediato en el campo. Entonces, por eso, en la práctica diaria, las huellas digitales siguen siendo el método más confiable en Colombia. Otra pregunta interesante, a ver, ¿por qué a veces a las personas de la tercera edad no se les reconoce la huella en trámites como en bancos o entidades públicas? Uy, muy bien. Eso ocurre porque ya con la edad, la piel y la elasticidad y el grosor ya pierde la elasticidad y el grosor de los dedos. Entonces, en los adultos mayores, las crestas papilares tienden a desgastarse, volviéndose ya menos marcadas, más débiles de leer, y por eso los lectores ópticos allí, no quiere decir que esto desaparezca. Para esto es mejor utilizar métodos alternativos como la toma manual con tinta, el uso de lectores más sensibles, o también se puede recurrir a otras áreas lofoscópicas como los palmares. Por eso no es que la huella desaparezca, sino que se requieren técnicas de captura mucho más cuidadosas. Nos preguntan: ¿qué pasa con las personas que sufrieron quemaduras en sus manos o incluso aquellas que no tienen manos? Bueno, en el caso de las quemaduras depende del grado de la afectación. Si son superficiales, ya sea primer o segundo grado, las crestas papilares pueden generarse con el tiempo y la huella vuelve a ser legible. En quemaduras graves o de tercer grado, ya la piel cicatriza de forma irregular y la huella puede perderse en esa zona. Sin embargo, aún es posible identificar los otros dedos e incluso las huellas palmares y plantares, los de los pies, ya que todo el sistema lofoscopio del cuerpo es único y irrepetible. También cuando hablamos de personas que no tienen manos, la dactiloscopia ya no sería viable en ese caso. En casos ya se aplican métodos de identificación como la odontología forense, la antropología, el ADN, el cotejo de registros civiles previos, y ya la identificación nunca depende solamente de un método, sino que también existe otro abanico de alternativas que se pueden utilizar. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro seminario virtual sobre la identificación de personas en Colombia con un enfoque en dactiloscopia. Queremos agradecer a nuestros ponentes: Karen Daniela Capera Ruiz, especialista en dactiloscopia, actual funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, y a Daniel Santiago Sarmiento Bueno, estudiante de la Tecnología de Investigación Judicial y Criminalística de la Universidad Militar de Granada. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Agradecemos también a nuestros asistentes por su participación activa en este espacio académico. Su interés y sus preguntas nos ayudaron a enriquecer aún más la discusión. Con esto damos por concluido nuestro seminario. Esperamos que este aprendizaje fortalezca su formación y su visión en el campo de la investigación judicial y criminalística. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Gracias.